Hechos capítulo 16. Vamos a leer del primer versículo al versículo 5. Y la palabra de Dios en Hechos 16 dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias estaban confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Los adolescentes pasen a su salón, por favor. Adolescentes de 10 a 15 años, creo que es 10 a 15 años. Muy bien, hermanos, aquí estamos viendo en esta lectura donde comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Anteriormente se separó de Bernabé y en este segundo viaje misionero Pablo agarra a otro hombre que se llama Silas, y ahora está conociendo a Timoteo, una persona que ya para este tiempo ya era reconocido como alguien con buen testimonio, un buen cristiano, y ya con el paso de tiempo va a ser una persona de renombre, digamos. Versículo 3 dice: quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí en esta cita, pues, si esto es lo único que usted lee, va a asumir que tenemos que todavía guardar las leyes mosaicas, ¿no? Las leyes dadas a los judíos, que nosotros todavía tenemos que cumplir con leyes como la circuncisión, porque Pablo lo está haciendo con Timoteo. Pero se estuviera contradiciendo Pablo mismo, ya que Pablo fue el que escribió tantas cartas en contra o sea, cartas como a los Gálatas, que se opone fuertemente en que las personas vean la ley como un medio de salvación o un requisito de salvación. Entonces Pablo habla bien duro en diferentes cartas en contra de este tipo de pensamientos acerca de la ley ceremonial. La ley no es para salvarte ni te ayuda a salvarte. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué pues agarra a Timoteo, Pablo, que es el que predica más en contra de todo este legalismo? ¿Por qué lo agarra a Timoteo y lo circuncida? Bueno, pues la respuesta más fácil es porque Timoteo no había sido circuncidado. Pero nos quedamos a medio. Andan medio seriosones hoy, ¿eh? Pero si usted se fija, Timoteo era hijo de judía y hijo de griego o gentil. La verdad es que se lo voy a explicar con otro capítulo de la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios. En el capítulo 9 de 1 Corintios se explica más el por qué. ¿Por qué circuncidar a alguien? ¿Por qué obedecer una ley que tú sabes que no sirve de nada, que no te va a ayudar para tu salvación, que no te va a hacer mejor persona? ¿Por qué someterse a ese tipo de cosas como lo hizo Pablo con Timoteo, cuando tú dices que la ley no te salva? 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 19 al 22, escribe el mismo Pablo y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley,
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y ahí está la respuesta. Y el mismo capítulo que acabamos de leer dice, ¿por qué lo bautizó? Si usted lee otra vez, dice aquí la palabra de Dios: quiso Pablo que fuese con él, Timoteo, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo, en sus primeros viajes misioneros, él cuando iba a predicar, iba a las sinagogas a predicar donde se congregaban los judíos. Y en las sinagogas, para tener voz, para poder opinar, para poder tener participación, necesitaba la persona, entre varias cosas, estar circuncidado. Si no, no podía estar ahí. Entonces Pablo necesitaba dar un mensaje. Timoteo iba a dar también un mensaje. Y necesitaban quitar cualquier estorbo. Cualquier estorbo. Es lo que hacemos nosotros varias ocasiones. Pero hay algunas personas que puede ser que todavía no entienden esto y lo vean como falta de integridad. Porque la línea es muy delgada, es muy delgada. Como ya hablamos anteriormente, alguien puede simplemente justificarse con estos versículos y decir, pues yo, para alcanzar a los borrachos, me hice borracho. Sí, ándale. Qué a gusto, ¿no? Entonces, ahorita vemos eso en muchas iglesias, donde las iglesias, si usted ve a las iglesias, ya no hay mucha diferencia entre la iglesia y un concierto pagano. Y tristemente la diferencia no la estamos buscando en la manera en que corre el servicio, sino en lo que se predica. En lo que se predica. O sea, la mera esencia. Porque el modo en que repartimos, compartimos, publicamos el mensaje que Dios nos da, el modo puede cambiar. La forma, el estilo, el método. Pero el mensaje en sí es el mismo y tiene que ser el mismo. No debe, no puede cambiar. Y algunas de nuestras iglesias han caído en el error de suavizar el mensaje. Como dicen algunos brothers por acá, sugar coated, ¿no? Ponerle azúcar, darle saborcito, quitar algunas palabras. Hace creo que 2 años, ya no recuerdo cuánto, me invitaron a pastorear en una iglesia muy, muy grande. Y cuando le digo grande, grande, de varios miles de miembros. Y entre las pláticas que tuvimos con estos pastores de estas iglesias, entre varias cosas que vimos, me dijeron, nomás aquí no puedes usar la palabra infierno, pecado y ya se me olvidó. Exacto. Y entonces, eso es lo que hacemos ahorita, ¿no? Estamos intentando suavizar el mensaje para que sea más aceptable con la gente. Y nos excusamos con Pablo. Es que Pablo usaba, cuando eso es un error, es un engaño. No puede, Pablo nunca dejó de hablar de la condición pecaminosa del ser humano, la condición de condenación en la que estaba el ser humano. Pablo jamás dejó de hablar de la grandeza y la perfección de Jesucristo, sino al contrario. Pablo decía, ok, si lo transformamos al tiempo moderno, ok, ¿quieren corbata? Me pongo corbata, con tal de darles el mensaje adecuado. Esta misma iglesia de la que estoy hablando, ¿qué pensamiento? Dijeron que me iban a dar una inscripción en el gimnasio. ¿Qué les pasa?
Porque incluso la vestimenta la tienen ellos ya, y ellos no usan corbatas, sino una vestimenta moderna. Me dijeron, vamos a cambiar tu manera de vestirte un poco. Y yo, ¿qué le pasa? Si yo me he visto re bien. Pero si así fuera, uno dice, ok, es tolerable. Si uno se tiene que ver joven para que los jóvenes le hagan caso, ok, es tolerable. El problema no es ese en realidad. Si uno tiene que verse musculoso y el six pack y todo eso, ok, el que quiera hacerlo que lo haga. El problema es cuando cambiamos el mensaje. Y tristemente muchas de nuestras iglesias han cambiado el mensaje. Y ahí no se vale. Y contra eso predica mucho Pablo. Dice, ¿hay acaso otro evangelio? A los Gálatas dice, si alguien más les anunciara otro evangelio, si un ángel les predicara otro evangelio, o sea, cualquier persona que les predique otro evangelio, sea anatema, sea maldito, no se vale cambiar el mensaje. O sea, nosotros somos mensajeros. Eso es todo. Todo lo que somos nosotros somos mensajeros. Llevamos un mensaje y ese mensaje no es de nosotros, es de alguien más. Entonces Pablo lo que está haciendo es siendo efectivo. A los judíos tengo que llevarles el mensaje, me tengo que hacer de una manera que me acepten, sin que moralmente yo rompa esas reglas. Voy a serme judíos. Con los gentiles voy a serme gentil. Y más adelante lo vamos a ver, que Pablo llegó hasta el Areópago, hasta donde adoraban a los meros dioses. Hasta allá llegó Pablo a predicar. Creo que recientemente alguien, no me acuerdo, creo que la hermana le dije, si le invitan a predicar al Vaticano, vaya, mientras usted sea quien va a predicar. O sea, nosotros vamos a donde nos inviten a predicar. Si usted es el que va a predicar, usted vaya. Ahora, si usted va a ir a escuchar, ya es otro rollo, ¿verdad? Entonces, brothers, eso es lo que vamos aquí con Pablo, que él está dando su brazo a ceder. Cuando dice, con los débiles me hizo de débil, es que sabe que había personas que les afectaba cierta comida. Hoy no, que esa carne no se come. Y dijo Pablo que yo tampoco la voy a comer. Si eso te lastima, no como. No me va a hacer más santo a mí, pero va a permitir que te dé el mensaje que traigo para contigo. Y eso por eso muchos de aquí, hablando en ese tema todavía, muchos de aquí no tomamos alcohol, no tomamos cerveza, digamos, no porque una cerveza lo vaya a condenar. No tomamos cerveza por lo débil de otras personas, que al vernos tomar una cerveza se desbocan, ¿no? Y que caen en borracheras, y la borrachera, dice la palabra de Dios en diferentes números, diferentes libros, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces hacemos y dejamos de hacer cosas pensando en el prójimo, no porque te da la salvación, sino porque me abre las puertas para tener un mensaje, o me cierra las puertas para darte un mensaje. Y eso es lo que está haciendo Pablo. El caso es de que nosotros vamos a tener a personas, nosotros los predicadores, los líderes, que intentamos aferrarnos a compartir el mensaje como sea, donde sea, cuando sea. Vamos a tener una que otra persona que nos dice, este no tiene ética porque dijo que las corbatas de nada te sirven y ahora trae corbata acá. Pues es que en esta iglesia usan corbata. Y la gente va a etiquetarlo uno como hipócrita, porque está usando corbata. Y uno todo lo que intenta hacer es compartir el mensaje. Ahora sí, cuando cambiemos el mensaje, cuando intentemos suavizar el mensaje, cuando nos cuidemos de la gente que, ese mensaje va a ofender, va a lastimar, ahí sí somos hipócritas, ahí sí somos mentirosos, ahí dejamos de ser verdaderos predicadores de Jesucristo. Bueno, el caso es de que Pablo y Timoteo empiezan esta gira, brother, y Timoteo se somete, ¿no? O sea, qué disponibilidad de Timoteo someterse a la circuncisión con Pablo. O sea, tenía un llamado bueno, tenía pasión, tenía entrega, tenía compromiso Timoteo desde el principio.
Y entran en este viaje misionero Pablo y Timoteo y pasan muchas experiencias juntas. O sea, ellos dos visitan ciudad tras ciudad tras ciudad. Y Timoteo, ¿se imagina Pablo y Timoteo platicando en camino de una ciudad a otra? Timoteo acaba aprendiendo mucho de Pablo. Timoteo era muy joven, Pablo ya estaba más centradito en edad y aprende, absorbe. Pero más que palabras, más que enseñanzas teológicas, verbales, Pablo aprende de Timoteo la actitud, el comportamiento, la entrega, el sacrificio. O sea, y Pablo voltea a ver a Timoteo y lo admira. De tal manera que Timoteo es uno de los personajes que aparecen más en el Nuevo Testamento. Si usted quiere buscar a Timoteo, va a darse cuenta que Timoteo aparece en el libro de Romanos. Timoteo aparece en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en 1 de Tesalonicenses. Timoteo aparece en 2 de Tesalonicenses, en la carta a Filemón. Timoteo aparece incluso en Hebreos, incluso en Hebreos aparece Timoteo. Y lógicamente a Timoteo se le dedican 2 cartas de la Biblia, que viene siendo 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Si esta persona, le digo, de renombre, y Pablo lo agarra y lo admira. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice Pablo a Timoteo: verdadero hijo en la fe. ¿Y de cómo lo nombra Pablo, no, Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro y de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. O sea, le dedica lo mejor, pero ¿cómo lo consideraba? Como un hijo en la fe. En la primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Miren nomás, ¿de cuántas personas que no son su familia usted piensa así? ¿De cuántas personas que no son de sangre usted dice: este es mi hijo amado, o este es como familia? Gracias, hijo. No de muchos, ¿verdad? No de muchas personas. Pero para considerarlo un hijo o un hijo en la fe como Pablo tenía a Timoteo, wow, es poco, ¿no? Pero ¿por qué fue? ¿Por qué Pablo admiró mucho a Timoteo? Porque pasó mucho tiempo con él. Y usted sabe que mientras más conoce a una persona, la verdad, mientras más conoce a una persona, más gorda le cae. Es la verdad. Usted lo admiran cuando lo desconocen, cuando usted dice, ay, mientras menos lo conocen, más bien le va. Yo le he dicho, a mí cuando me invitan a otro lugar a predicar, ¿verdad, hermana? No, hombre, ya lo tratan a uno como si uno brillara, como si trajera una aureola acá en la cabeza. Uno dice, ay, mis alitas, porque lo tratan a uno como si fuera algo, porque no lo conocen a uno. Pero mientras más lo conocen, tuve una ocasión, me invitó un pastor a predicar, hace ya como 15, 16 años atrás, o a lo mejor más, y cuando iba a predicar en esta iglesia, de los líderes, una persona que me conocía más, se opuso a que yo predicara porque dijo, según ella, que yo hablaba vulgar. En serio, ¿verdad? Dijo, no, ese pastor habla muy vulgar. Yo le dije, pues qué rollo con usted, no sea zarra. Pero es la verdad, mientras más lo conocen a uno, menos lo quieren. Pero Timoteo y Pablo se pasaron mucho tiempo juntos y aún así se apreciaban, se admiraban, se amaban. Aparte que es parte de reconocer que somos humanos, que tenemos defectos, que tenemos que trabajar con ciertas cositas todos. Y hay cositas que jamás vamos a poder cambiar.
Por ejemplo, hay personas que de a tiro son serias, aburridas y no les gusta la pachanga. Usted tiene que aceptarlas como son. No puede cambiarla que no. Hay otras personas que hablan y hablan y hablan y hablan. Y no, hombre, oye, deja respirar tantito. O sea, no los va a poder cambiar. Entonces, hay cosas que usted simplemente acepta a la persona como es y la ama. ¿Okay? No puede rechazar a una persona porque es chaparra. Pobre chaparro, ¿qué culpa tuvo? No puede rechazar a alguien porque es güerito. O sea, nada tuvo que ver ni nada puede hacer para cambiar ciertas características que tiene. Pero no nomás físicas, en su identidad también. Y usted con el tiempo aprende a amar a las personas si es sincero. O sea, si verdaderamente tiene el corazón en el lugar correcto. Y eso es lo que vemos. Timoteo y Pablo también se vieron defectitos. No crea que Pablo era una chulada también. Era groserón Pablo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Era tosco. Pero aún así Timoteo aprendió a amar a Pablo. Se encariñaron. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Le dice Pablo a Timoteo, otra vez, según de Timoteo, fíjese cómo se llamaban. La última carta que escribe Pablo, estando preso, a punto de ser asesinado, y él reconoce su condición. Pablo mismo dice que él está a punto de morir. La última carta que escribe Pablo es a Timoteo. ¿En quién piensa usted cuando está? ¿A quién cree que va a pensar usted cuando está a punto de morir? En la persona que más ama. Es lo más lógico, ¿no? Yo no he conocido a alguien y hemos estado al pie de la cama cuando han fallecido varias personas en su último suspiro. Ninguna de esas personas ha dicho, no manejé suficiente mi troca, voy a extrañar mi celular, voy a extrañar mi casa, mi cama, mi televisión. Nadie. Todos, he tenido personas que me ven y me dicen, cuida a mi esposa. Cuando creen que van a morir, te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijos. Y luego no mueren y se portan bien gacho después. Esa es otra historia. Pero bueno, según de Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice así. Pero tú, es Pablo a Timoteo, dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. O sea, Pablo estaba viendo a Timoteo con admiración. O sea, Pablo exigía, acuérdense, Pablo exigía mucho de los siervos de Jesucristo. Por eso Pablo no aceptó que lo siguiera Marcos, porque sintió que Marcos no estaba dando el ancho. Pero cuando voltea a ver a Pablo a Timoteo, le dice, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi fe, has seguido mi aguante, has seguido mi amor, has seguido mi paciencia, has seguido mis persecuciones, has seguido mis padecimientos. No te rajas, Timoteo, no le aflojas, no le sueltas, no te achicopalas, no te haces para atrás. O sea, ahí vemos mucho la mente de Pablo con respecto a Timoteo. Y le dice, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Brother, yo creo que esa es una de las razones por qué Pablo cuando murió, una de las razones, murió en paz. Porque no solamente vio que el propósito que Dios le dio para predicar el evangelio se había cumplido, pero también vio que el propósito que Dios le dio para multiplicarse en liderazgo también se había cumplido. O sea, lo que él estaba haciendo iba a haber alguien que lo continuara haciendo. Es bien suave eso. Imagínense, lo que sea que usted haga, que deje a alguien que lo continúe. A eso se le llama legado, ¿no? Estoy dejando un legado. Usted sabe, últimamente, si usted piensa en sus ancestros, bueno, a sus abuelitos, a lo mejor sus padres, a lo mejor ellos eran
trabajadores de piel, sabían cómo trabajar la piel. Y ya usted ya no good, ya no aprendió, ¿no? O a lo mejor, no sé, hay muchas artes que han ido desapareciendo con el tiempo. Tristemente el arte de predicar la palabra como es, sin miedo al, al qué dirán, ha ido desapareciendo. Cada vez son menos los cristianos, no más. Cada vez son menos los cristianos que predican la palabra de Dios con atrevimiento. Cada vez son más los cristianos que predican, entre comillas, la palabra de Dios como si fuera motivación personal, con ganas de animarte a que des más ofrendas, con interés propio, ¿no? Con intereses escondiditos, ganancias deshonestas. Cada vez son más. Recientemente, ya no me acuerdo quién, alguien de aquí me preguntó, me dijo, ¿y usted ya está preparando a sus hijos para que se queden de pastores en la iglesia? ¿Qué? Pues el pastorado no lo da uno. ¿Quién da el pastorado? Es Dios. Y ya esta persona, no me acuerdo quién de ustedes, porque hablo con muchos, me dijo, pues es que eso es lo que está ahorita dando. Es un negocio familiar, donde se van dejando las chuches, ¿no? Es como, no se salga, pues, el llamado tiene que venir de arriba. Yo a nadie le puedo dar un llamado, ni a mis hijos. Ahora, si da Dios el llamado, nadie se puede oponer contra el llamado, pero es de Dios. Y tristemente cada vez buscando agradar al mundo y buscando llenar los bolsillos, hay menos los predicadores que verdaderamente predican la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues voltear a ver a Pablo y decir que así como Pablo se multiplicó con Timoteo, tengo que yo multiplicarme con alguien más. Si es que usted predica la palabra como es, ¿eh? Si no la predica, mejor así que ese, así calladito se ve más bonito, ¿no? Versículo 4, hermanos, de Hechos 16. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y aquí vemos a Pablo y a Timoteo y a Silas, ya son tres, que van por las ciudades. Y dice que lo que llevaban es que llevaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Algunos brothers dicen que estas ordenanzas se refieren, usted sabe, las ordenanzas que tenemos en la iglesia hoy, y desde entonces ya las teníamos, que es el bautismo y la cena del Señor. Muy importantes esas ordenanzas, Jesucristo las dejó. Pero si vemos el contexto de lo que está hablando aquí, fue de lo que sucedió unos versículos antes, en el capítulo 15, que les iban a pedir que guardasen. Bueno, Hechos 15, 19, cuando hubo este gran pleito, el primer concilio, estaban viendo que les iban a exigir a los gentiles, que les iban a pedir a aquellos que no eran judíos que guardasen. Y pues, por ejemplo, en el versículo 19 de Hechos 15 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. Ese fue el consejo que se les pidió que nos dieran a nosotros. Luego ya en el versículo 28 de aquí mismo al 15 es lo que hacen. Y dice: porque he aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, algunos brothers dicen de eso estaba hablando, que eran las ordenanzas. Otros brothers dicen la cena y el bautismo, de eso era lo que llevaba Pablo. Como sea, lo que estaban dando era lo que habían dicho los apóstoles. Sí puso atención. Dice: entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles.
No era lo que se le ocurrió al brother. ¿Y de cuáles apóstoles estaba hablando? De los que andan por ahí dando vueltas hoy. Y ahí son muchos, ¿no? Que creo que hay uno que se llama el apóstol Meni. Y no sé, el apóstol que, no sé, hay muchos que se inventaron, que se autonombraron ellos mismos apóstoles. ¿Será de eso que estaban hablando? No, yo creo que se refiere, como toda la Biblia se refiere a los apóstoles, los que están escritos allá en Apocalipsis. ¿Dónde están escritos esos nombres? Están escritos en los cimientos de la nueva Jerusalén. O sea, imagínense. ¿Y cuántos pilares eran? 12. No eran 3,589 por todos los apóstoles que se han autonombrado apóstoles. Eran 12. De esos apóstoles está hablando. Y ese era el mensaje que llevaban. Y curiosamente, lo que predicamos nosotros, pues es lo que los apóstoles nos dejaron, brother. Eso es lo que predicamos. O sea, lo que Pablo estaba haciendo es que estaba llevando la carta que le dieron los apóstoles. Lo que nosotros estamos haciendo es predicando las cartas que nos dejaron los apóstoles. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Y cuando usted voltea a ver la Biblia está llena de libros escritos por apóstoles y profetas. Eso es lo que es la Biblia. Libros escritos por apóstoles y profetas. Y es nosotros donde nosotros edificamos. No sé, hasta ahorita no he tenido a ninguno de ustedes que me diga a mí, o que le diga al hermano Jorge, o a Talí, o a la hermana Luli: predicó muy bien, brother. Vamos a agregar eso que predicó a la Biblia. ¿Verdad que no? No tenemos la autoridad apostólica para agregar nuestros mensajes a la Biblia, sino lo contrario. Todo lo que nosotros predicamos lo extraemos, lo sacamos de la Biblia. No estamos para meterle a la Biblia como lo hicieron los profetas y los apóstoles. Nosotros estamos para sacar de la Biblia. Hablamos de lo que ya está escrito. O sea, cuando murió el último apóstol, se acabó. Ya no se le metió más a la Biblia. Cuando murió Juan, que fue quien escribió el Apocalipsis, después de eso ningún otro libro calificó para entrar a la Biblia. Ningún otro libro. Fue el último libro que entra a la Biblia, el del apóstol Juan. Una vez muerto ese apóstol, se acabó, se cerró el canon, se terminó. Ahora tenemos libros de compañeros de los apóstoles. Tenemos varios libros de ellos, como el Lucas. Pero ellos eran la mano derecha de los apóstoles, eran los escribas. Usted lea Lucas, el libro del Evangelio de Lucas, dice: yo he hecho una investigación pero súper profunda de todas las cosas que acontecieron. Y lo que escribió Lucas, lo escribió mientras estaban vivos los demás apóstoles. Los demás apóstoles confirmaron las escrituras de Lucas, confirmaron las escrituras de Marcos, las escrituras de mismo Pablo. Entonces es importante entender eso. Nosotros todo lo que hablamos sale de la palabra de Dios, con la interpretación correcta, ¿no? Efesios capítulo 3 versículo 5 dice: edificaos. No, ya leí esa, el 3:5 ahora. Misterio, dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesucristo les dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas, todas las palabras. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Después de Hechos 2, el Espíritu Santo baja sobre Pedro y empieza a predicar Pedro como jamás lo había hecho. Brothers, el caso es de que cuando volteamos a ver la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer, que vemos a Timoteo, a Pablo y a Silas predicando, vemos que ellos tenían un propósito y tenían
digamos, una herramienta. El propósito era alcanzar al gran número, al mayor número posible. No alcanzarlos para hacer una mega iglesia, sino alcanzarlos para el reino de Dios. Estaban buscando engrandecer el reino de Dios, no la iglesia local. Ese era el propósito. ¿Ok? Entonces, en intentando engrandecer el reino de Dios, usaban una sola herramienta, digamos. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa era la fuente de predicación de todos los personajes bíblicos. La palabra de Dios. No usaban que vamos a dar hot dogs, como le hacemos ahora, ¿no? O que va a haber un cantante y que vamos a tener luces y humo para crecer. Porque sí crece, sí funciona. Es más, si quisiéramos crecer este ministerio, lo único que tenemos que hacer es anunciarle a Santa Fe que vamos a pagarle el recibo de la electricidad a todo el que venga aquí. Y vamos a pagarle el recibo de renta a todo. No, hombre, se nos llena. Y la gente va a decir, wow, qué efectivos son. Pero luego tendríamos, para mantenerlos, tendríamos que decirle cosas que es como música al oído, ¿no? Para que se queden, porque si les empezamos a decir, arrepiéntete, pecador, pues se nos van a ir bien rápido. Y eso es lo que se hace hoy, ¿no? Varios pastores, yo creo que unos 3, 4 en los últimos 3 meses me han preguntado, ¿qué estrategia usamos para que crezca la iglesia? Andan buscando estrategias. Y yo siempre les digo, predique la Biblia. No, pero aparte, ¿qué más? Y tenemos ahorita pastores que se le llevan fiesta tras fiesta en la iglesia para que sea un club social, algo donde haya mucho compañerismo, mucha comunión, comidas y así vamos a hacer crecer la iglesia. Pero ¿saben que usted nomás observa esas megas iglesias? Están a punto de desaparecer, porque esas personas que están en esas megas iglesias, no todas, lógicamente debe haber uno que otro bueno, pero la mayoría de esas personas tienen las raíces por encimita de su fe. Tienen las raíces, y lo que los está trayendo a la mega iglesia, a las iglesias grandotas que parecen concierto y cosas así, son cosas que ya pueden conseguir nomás prendiendo el televisor. O sea, ya la gente se va a empezar a dar cuenta que ya no tiene que ir a la iglesia. Ya nomás prendo la tele, ahí escucho las palabras motivadoras, ahí veo el concierto en pijama y no me convencen a aflojar lana. Y ponga atención, de aquí, digamos a 5 años, va a haber un declive en la asistencia de las megas iglesias, porque las personas tienen una raíz no profunda, no están arraigados en la palabra de Dios. Lo que los atrae son las predicaciones motivacionales. ¿Qué más hay para mí? Y es por eso que la mayoría de las predicaciones se basan en cosas como, dime cómo administrar mi dinero, o qué hago con aquellos que me tratan mal, o cosas así bien superficiales del diario vivir, consejos. Pero no predican la palabra de Dios. No le dicen a la gente, tu estado actual es de condenación. El camino al que vas es de muerte, porque se les van. No le dicen a la gente, arrepiéntete. Hay esperanza en Jesucristo para los que se arrepienten, no para todos. Y entonces las personas no están arraigadas en la fe en Jesucristo, están arraigadas en otras cosas. Pero nosotros queremos alcanzar a la mayoría como Pablo, pero para Cristo, no para la iglesia, para Jesucristo. Jesucristo cuando llegó, incluso Juan el Bautista decía, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan, de Jesús, de Pedro, del otro Juan, de Pablo.
La predicación de todos ellos siempre fue: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Es lo mismo hoy, brothers. Lo que queremos es alcanzar a las personas. Y si me tengo que poner corbata para hacerlo, me voy a poner corbata. Si me tengo que vestir con skinny jeans, pues ni modo. Con licra pues le entramos. Pero lo que no debe de cambiar es el mensaje. Y el mensaje lo extraemos de la palabra de Dios. De ahí, hermanos. A nuestra iglesia de nada le sirve que una persona venga y continúe con su vida pecaminosa. Pero tampoco a la persona le sirve. Digamos, voy a usar un ejemplo bien así, bien fuerte. Una prostituta, una mujer que vende su cuerpo, que venga a la iglesia, ¿ok? Y que diga a la prostituta: ¿saben qué? Me di cuenta que necesito cambiar de profesión porque me va a ir mejor. Y ahora se hace abogada. Pero bueno, se hizo abogada. ¿De qué le sirve a ella si no se ha arrepentido? ¿De qué le sirve verdaderamente a esa persona si no va a heredar la vida eterna? Y las personas con ojos puestos en la tierra dirán: ¿cómo que no? Nosotros no fuimos llamados para que cambie la gente de profesión. Fuimos llamados para compartir el mensaje y que la gente herede la vida eterna. Lo que queremos no es convencer a la gente que cambie de trabajo, o que maneje mejor sus finanzas, o que ya no se junte con aquellos que lo traten mal, o que se valore a sí mismo. Lo que queremos es que la gente herede la vida eterna. Y la única manera de que la gente herede la vida eterna, dice Romanos, dice el apóstol Pablo: ¿cómo oirán si nadie les predica? La única manera es predicando, y predicando la verdad. Así que por eso le digo, como Pablo, somos llamados a multiplicarnos con otros Timoteos. Tenemos que buscar no solamente que hayan más personas salvas, pero que hayan más que predican la palabra de Dios. Vamos a orar.